Hola, muy buenas. Soy Alejandro Real, el fundador del Ministerio El Despertar. Y continuamos con el capítulo de hoy, el tercero ya. Dios Padre. La semana pasada, el vídeo anterior, veíamos la Trinidad de Dios. Y hoy nos toca hablar de Dios Padre, que sería la primera persona de la Trinidad. Vamos a ver que por qué decimos precisamente que Dios es la primera persona de la Trinidad. Vamos a ver los nombres de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de los atributos de Dios Padre y vamos a terminar hablando de la soberanía de Dios, un tema increíblemente interesante e importante. Así que os recuerdo, para los que ya tenéis el libro, ¿vale? Lección número 3, para los que no, lo podéis conseguir en Amazon, es el MAE, como lo conocemos coloquialmente, Manual de Adiestramiento Espiritual. Lo podéis pedir en Amazon y en unos días lo tendréis en casa si queréis aprovechar bien la lección o tenerlo ya como pues para consultar el día de mañana que os surja alguna duda, pues tener ya el material por escrito también os puede ser útil. Pues muy bien, sin más dilación vamos a empezar. Gracias por todos los comentarios que nos dais y que nos animan a seguir. Os saludamos desde Algeciras, en la provincia de Cádiz, aquí en España. Para los que nos veis desde afuera, un saludo desde esta tierra. Y vamos a empezar con el capítulo 3, Dios Padre. La pregunta es, ¿por qué decimos que Dios Padre es la primera persona de la Trinidad? ¿Vale? Tenemos primera, segunda y tercera persona. ¿Por qué Dios Padre es la primera? Vale. Recordemos, Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos en el vídeo anterior hablando de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad es conocida como el Padre. En el Nuevo Testamento, esta distinción es donde se hace más evidente. Podemos ver a Dios Padre enviando a su Hijo y a Jesús delegando en el Espíritu Santo. ¿Vale? La primera persona de la Trinidad, cuando hablamos de Dios Padre, lo hacemos ya desde el prisma de haber podido estudiar el Antiguo Testamento o conocer toda la revelación completa de Dios. Quizás si solo tuviéramos el Antiguo Testamento nos sería un poco más difícil de distinguir de esta forma las tres personas de la Trinidad. Pero una vez que tenemos el nuevo, es totalmente evidente que Dios se revela como Dios Padre y ahora vamos a ver por qué decimos que es la primera persona de la Trinidad. Como decía, en el Nuevo Testamento lo vemos clarísimamente, se ve con muchísima claridad la figura de Dios Padre, que ama a su Hijo, que lo entrega por amor de nosotros y que también lo sustenta. Y a su vez vemos cómo Jesús mismo identifica a Dios como su Padre una y otra vez. Por eso os digo que es muy fácil ver a Dios Padre una vez que leemos el Nuevo Testamento y la figura de Dios Hijo. Dice, por ejemplo, en Juan 10:30, está hablando Jesús, dice, yo y el Padre uno somos. Por ejemplo, podríamos poner muchísimos versículos como ejemplo de esto. Ahora bien, en las Escrituras, el Padre siempre aparece enviando a su Hijo y sustentándolo. Nunca al revés. Nunca aparece Jesús enviando o reclamando paternidad sobre Dios Padre. En cambio, es Jesús quien intercede al Padre para que envíe el Espíritu Santo a ministrar sobre la tierra de forma permanente. Es por esa relación de sometimiento voluntario, ahora lo explicaré, que se ve repetidamente y continuadamente en las Escrituras, que se designa al Padre como primera persona, al Hijo como segunda y al Espíritu Santo como tercera. Es importante aclarar que esta es otra designación teológica, no aparece así en las Escrituras. No hay ningún versículo que diga, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, porque ni existe en la Escritura el término Trinidad, como ya lo vimos en el video anterior, ni tampoco existe esta clasificación por personas. Simplemente es una designación teológica, ¿vale? ¿Por qué entonces vemos esta primera, esta segunda y esta tercera? Porque vemos como Dios enviando al Hijo, el Hijo sometiéndose voluntariamente al Padre
Por eso Jesús siempre hablaba de yo hago la voluntad de mi Padre, yo y mi Padre uno somos, yo he venido a hacer las obras de mi Padre, en ese sometimiento voluntario que hace Jesús, aunque recordemos que los tres son Dios, ¿vale? Y ahí vemos clarísimo que el Padre, obviamente, sería la primera persona, porque entendemos que un Padre siempre es anterior que un Hijo, aunque, repito, esto simplemente es para revelársenos a nosotros como humanos, no que Jesús fuese creado, sino que Dios Padre y Jesucristo son eternos al igual que el Espíritu Santo, pero a la hora de revelarse lo hacen de esta manera. Así que para nosotros la primera persona siempre va a ser el Padre, no va a existir el Hijo antes que el Padre, después viene el Hijo, y como el Hijo es el que intercede a su Padre para decirle, cuando yo no esté, por favor, envíales al Espíritu Santo para que ellos no se queden solos, para que no tengan ese sentimiento de orfandad, de que se han quedado vacíos, que están sin nosotros, ¿vale? Y es por eso que de ahí sacamos ese orden. Uno Padre, dos Hijos, que después pide al Espíritu Santo que como que entra en escena un poquito más tarde, ¿vale? Ya os digo, esto para que lo entendamos. Y de ahí viene esa designación. Nada más, no hagáis líos. Algunos hacen unos líos con estos tremendos. Y parece que le ofende que digan que el Espíritu Santo es la tercera persona, como si le quitara valor. Pero no estamos hablando de valor ni de orden de creación en absoluto, porque hemos visto en el video anterior que Dios es uno solo, pero que se revela en tres personas. Jesucristo no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado. Son el mismo Dios, es eterno, pero revelado para nosotros, para hacer su revelación más asequible al ser humano en tres personas, ¿vale? Dice Juan 14:16, está hablando Jesús, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Veis? Y estamos diferenciando un poco el porqué de primera, segunda y tercera persona, para que esté con vosotros para siempre. También dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, habla Jesús, ¿vale? Mas el Espíritu Santo, que el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿vale? Este es el porqué de primera, segunda y tercera persona, un poco por orden de aparición, y ya que Jesús se somete voluntariamente en su humanidad a su Padre del cielo, pues nos deja claro que es la segunda persona, que Dios Padre en este caso es la primera, y como el Espíritu Santo aparece un poco después en este orden, pues lo denominamos como la tercera persona. Pero nada más, no hagáis mucho lío con esto. Ya os digo, algunas personas quieren sacar aquí a veces una polémica que no existe. Muy bien, aclarado este punto, vamos a ver los nombres de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Hemos visto que en el Nuevo, Dios casi siempre es nombrado ya como Padre, Dios Padre, pero en el Antiguo Testamento no es así, porque Jesús todavía no se había encarnado y la figura de Hijo todavía no había sido revelada. Y vamos a ver tres nombres que son los que Dios Padre, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, los que usa para revelarse en el Antiguo, cuando la figura de Jesús como Hijo aún no había sido revelada, repito. El primero de ellos es Jehová o Yahvé. Es el nombre de Dios solo aplicado al único Dios verdadero. Este detalle es importante, ahora vais a ver después por qué. Jehová o Yahvé es el nombre de Dios, pero solo aplicado al único Dios verdadero. Cada vez que en la palabra de Dios se diga Jehová o Yahvé, no se refiere a otro tipo de Dios, ni a otro tipo de acepción. Es solo al único Dios verdadero. Este es el único término que Dios usa haciéndolo de esta forma, ¿vale? Ahora vamos a ver los otros dos y vais a comparar. ¿Qué significa Jehová o Yahvé? Significa el que existe por sí mismo o el eterno. Ese sería el significado del nombre Jehová o Yahvé, ¿vale? Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Veis? Jehová Dios. Dios mismo se define así, ¿os acordáis en ese pasaje tan famoso? Cuando él habla con Moisés y Moisés le pregunta y le dice, oye, cuando los israelitas me pregunten que quién me ha enviado, ¿qué les digo? Y fijaros, dice Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios,
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Podríamos hablar mucho de eso, quizás en otros vídeos lo haremos, pero resumimos y vamos detallando. Primer nombre, Jehová o Yahvé, que solo puede ser aplicado al único Dios verdadero. Segundo nombre que nos vamos a encontrar de Dios Padre, de Dios en el Antiguo Testamento, sería Elohim o Elohim. Y es el nombre más utilizado para Dios en el Antiguo Testamento. Esta es la forma más usada para referirse a Dios en el Antiguo Testamento, la que se usa más veces. Ahora bien, es aplicable tanto al verdadero Dios como para los dioses paganos. Ojo, porque ahí va la diferencia, ¿vale? En relación a Jehová. Decíamos que Jehová solo se refiere al único Dios verdadero. Pero Elohim se puede usar también para dioses paganos. Sería un concepto de Dios más general, no solo para el Dios único y verdadero. Como vimos en el capítulo anterior, está en forma plural y podría significar uno y fuerte. Ese podría ser uno de los significados, uno y fuerte, aunque está en forma plural, que era algo muy significativo que lo veíamos en el capítulo anterior para ver cómo el secreto, el misterio de la Trinidad desde el principio ya empezaba a revelarse. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Elohim. Tercer nombre, Adonai. Adonai. ¿Qué significa Adonai? Significa dueño o señor. Y al igual que Elohim, es aplicable no solo a Dios como dueño y señor, que también, por supuesto, por eso recordamos que estamos viendo cómo Dios se nombra en el Antiguo Testamento, sino que también es aplicable a cualquier hombre que es amo de su siervo. Esa palabra, si yo tengo un esclavo, yo sería su Adonai y se usará ese mismo término. Pero también lo vamos a usar para nuestro dueño, para nuestro Señor espiritual, ¿vale? Con frecuencia estos nombres se combinaban para mayor énfasis del concepto, como Jehová Elohim o Adonai Elohim, por ejemplo. Se pueden y de hecho se combinan, ¿no? Dice Génesis 18:27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, Adonai, ¿vale? Ahí sería el término Adonai, aunque soy polvo y ceniza. ¿Os acordáis, no? De este contexto donde empiezan a regatear, más bien Abraham intenta regatear con Dios acerca de Sodoma y Gomorra, a ver pues, cuántos justos Dios podría perdonar a esas ciudades si los encontrara, ¿no? Entonces él empieza a hablar con Dios y se refiere a él como Adonai, como diciendo, mi Señor no se enoje, pero si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Pues esa es otra forma en la que se nombra a Dios, en este caso es Adonai, que significa dueño o señor, ¿vale? Así que repasamos, Jehová o Yahvé, solo aplicable al único y verdadero Dios, eso no se comparte con ningún otro Dios ni con ningún hombre. Y los dos otros términos serían Elohim y Adonai. Elohim se puede usar para dioses paganos, otros espíritus, y Adonai se puede usar para cualquier amo de su esclavo. ¿De acuerdo? Aparte de estos tres nombres esenciales, podríamos añadir muchos nombres compuestos que van apareciendo en la escritura, aportando énfasis a alguna cualidad de Dios, como por ejemplo, Jehová Jireh, ¿os acordáis, no? Estos son otros nombres de Dios, ¿vale? Jehová Jireh, el Señor proveerá, el Señor es mi proveedor. Eso lo encontramos en Génesis 22, 13 y 14, ¿no? Jehová Rafa, el Señor sana o es mi sanador, Éxodo 15, 26. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte, Éxodo 17, del 8 al 15. O Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, en Jueces 6, 24, etcétera, etcétera. De esto sí que podríamos hacer quizás hasta varios vídeos de estos nombres de Dios, que lo que hacen es hacer un énfasis en una de las muchas cualidades de Dios, como nuestro proveedor,
como nuestro sanador. Y en nuestra relación con Dios, aunque en el Antiguo Testamento es cuando vemos este tipo de nombres, se usa este tipo de combinaciones de nombres, realmente en nuestro día a día, ahora como cristianos, también nos pasa un poco esto. Dios se nos va a revelar de diferentes formas, porque yo puedo conocer a Dios como mi Salvador. Yo cuando me entrego al Señor, cuando entrego mi vida, cuando me rindo a Él, cuando le pido que el Espíritu Santo entre en mi corazón, cuando nazco de nuevo, lo he conocido o lo empiezo a conocer como mi Salvador, como mi Padre a lo mejor que está en el cielo, pero a lo mejor no lo he conocido aún como mi proveedor. Y a veces el Señor nos va a permitir pasar por diferentes circunstancias para que conozcamos más de Él. Ten cuidado a veces cuando oras y dices, Señor, yo quiero conocerte más. Es una oración muy buena, pero ten cuidado porque Dios las escucha. Y a veces conocer más a Dios lo que implica es que Él nos va a llevar a circunstancias donde vamos a ver aspectos de Él que antes no conocíamos. Entonces, si paso por una dificultad económica importante y Dios aparece como mi proveedor y me rescata de esa circunstancia, ahí entonces lo empezaré a ver ya no solo como mi Salvador, sino que Él se me ha revelado en ese momento como Jehová Jireh, como mi proveedor. Y conoceré un aspecto nuevo de Él que antes no conocía, a lo mejor sí teóricamente, pero no en la práctica. Y así Jehová Rafa, si Él me sana, si Él es mi bandera, mi estandarte, Jehová Nisi, que podríamos hablar mucho de esto, si Él es mi paz, si Él es mi shalom, si Él me enseña a cómo poder conseguir paz en medio de cualquier circunstancia, eso va a hacer que yo conozca más y más y más aspectos de Dios. De ahí la combinación de estos nombres que ya os digo, aparecen en el Antiguo Testamento, pero son muy reales a día de hoy. Y a Dios le gusta mucho mostrarse en sus diferentes aspectos para que vayamos conociendo más de Él. ¿Vale? Así que hasta aquí los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los atributos de Dios Padre. En Dios Padre hay atributos o cualidades esenciales que comparten, ojo, las tres personas de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Por eso es un solo Dios, es una misma esencia, es un solo ser. Pero ahora vamos a verlo en relación a Dios Padre. Y estos atributos nos revelan características de su ser, de cómo Él es. Son aspectos de su persona, es como si fueran facetas diferentes de un mismo diamante. ¿Veis? Que el diamante tiene diferentes caras, diferentes facetas. El diamante es uno solo, pero si lo vas girando vas a ir viendo diferentes facetas. Pues algo así serían los atributos de Dios Padre. Por ejemplo, Dios es amor. Eso es uno de los atributos, quizá, no sé si el más importante, pero uno clave, fundamental, es que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos lo dice claramente como un ejemplo entre muchos. Y qué importante es conocer los atributos de Dios. Porque cuando vemos que nuestro Dios es amor, eso lo cambia absolutamente todo. Dios es vida, dice Juan 5:26. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios existe por sí mismo. O sea, nadie lo ha creado, no necesita de otro ser que lo sustente. Dice Éxodo 3:14. Dios es eterno, no tiene ni principio ni final, dice el Salmo 92, etcétera. Podríamos decir muchos más atributos. Y cada atributo de Dios es increíble. Ahí nos podremos perder. Es un océano cada atributo de Dios. Pero vamos a destacar, entre los atributos de Él, vamos a destacar tres en especial, que nos indican la plenitud de Dios. Y nos referimos a los tres siguientes. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Vamos con el primero de estos tres. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo sabe. Omnisciente, que Dios todo lo sabe, es el único ser, ojo a esto,
Es el único ser que lo sabe todo. El diablo no lo sabe todo. Ningún otro ser del mundo no lo sabe todo. Tu cuñado no lo sabe todo. El único que lo sabe es Dios, porque es el único ser con este atributo, omnisciente. ¿Vale? Un ejemplo, Salmo 147:5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Así que Dios es el único ser que lo sabe todo. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Hemos dicho que Dios es omnisciente. Segundo de estos tres atributos es que es omnipotente. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Dios todo lo puede. Es el único ser en el mundo que lo puede todo. Que no hay nada que no pueda hacer. Es el único ser que tiene ese atributo. Dice Mateo 19:26, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada, entiende esto bien, no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Y el tercero de estos atributos es que Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Es que Dios está en todas partes y de nuevo es el único ser de todo el universo, ni Satanás, ni los demonios, ni los ángeles. El único ser que está en todas partes es Dios. Dice Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Está aquí en Algeciras, en España, está en Colombia, en Pereira, está en Bolivia, está en Australia, está en Irlanda, en todos los lugares. Está en Japón, está en México, en absolutamente todos los lugares a la vez. Fijaros qué Dios tan impresionante tenemos. Un ser que lo sabe todo, piensa eso por un momento conmigo, que lo puede hacer todo y que está en todas partes. De verdad, decirme si no es un ser digno de adoración. Ahora bien, dicho esto, una aclaración. Dios no es la suma de los atributos. Dios no es, vale, Dios es amor, Dios lo puede todo, Dios es sabio, Dios es vida, lo sumo todo y eso es Dios. No, Dios es más que si sumamos todos sus atributos. Estos solo son pequeños fragmentos, manifestaciones que lo caracterizan. Pero Dios es tan grande y es tan inmenso que ni siquiera es la suma de sus atributos, es más que la suma de todos sus atributos. Es un ser que en definitiva nuestra mente limitada jamás va a poder entender en su total magnitud. De verdad que Dios es increíblemente poderoso. Solamente piensa en eso. Alguien que lo pueda hacer todo, que lo sepa todo y que esté en todas partes. Solo párate un segundo a pensar. Un ser que pueda estar ahora mismo en México, en Australia, aquí donde estamos grabando en España, a la vez, con la misma concentración, con el mismo enfoque. En los 8.000 millones de personas, sus ojos puestos en cada persona, en cada circunstancia, como si solo existiese ese ser en el universo, como si no existiese nada más, y interconectado todo a la vez. Si eres capaz de entender algo así, te podrás hacer un poco la idea al Dios al que amamos y al que servimos. Bien, y terminamos el capítulo de hoy hablando de un tema muy, muy importante, que es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de que Dios es soberano, ¿qué queremos decir? ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios es el ser supremo. Él es
el origen de todo, aunque Él mismo no tiene ni principio ni final. Escuchad esto bien, no hay un ser superior a Él ni igual a Él. No hay nada que se le compare ni que esté por encima. Eso es soberano. Él es el ser supremo, no hay nada más por encima de Él. Si tú vas a cualquier empresa organizada, te vas a encontrar un empleado, pues un encargado, pues un jefe de sección. Así vas a ir subiendo hasta, no sé, el nombre que le quieran poner, CEO, director, lo que sea. Y después llegará un punto donde ya no habrá nada más por encima. Pues eso es la soberanía de Dios. Él es el que está por encima de todos y no hay nadie a su nivel. Todo está sujeto, escucha esto bien, todo lo que existe está sujeto a su poder y a su autoridad. Aunque diga, a mí no me manda nadie. Todo lo que existe está sujeto a su poder y a su autoridad. Hay una teoría o un concepto que el enemigo tiene mucho interés en implantar en nosotros y es pensar como que Dios y el enemigo, la luz y las tinieblas están al mismo nivel, ¿no? Y hay esa lucha y Dios y Satanás son como, uno contra otro al mismo nivel y están ahí dándose tortas a ver quién gana. Pero al enemigo le haría mucha ilusión y él esparce teorías, por ejemplo, la del yin y el yang. No sé si... Teoría del yin y el yang. El universo está compuesto por dos fuerzas opuestas, pero que se complementan, que son interdependientes, y eso al enemigo le encantaría que fuera verdad. Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en ese error y nos lo creemos, de que el enemigo es igual de poderoso que Dios y están ahí a ver quién gana, ¿no? No, pero no tiene nada que ver. Dios es el ser supremo y todo lo demás, incluido Satanás, los demonios más poderosos, todo está muy por debajo de su soberanía y de su superioridad. ¿De acuerdo? Sí que es importante que lo entendamos. Él es perfecto, Dios es perfecto en grado infinito y es quien tiene el control de todo lo creado. Eso también es soberanía. Dios tiene el control de todo lo creado, de mi vida, de que este corazón lata, el día que se pare, solo depende de Él. El tuyo también. Esto se aplica a las tres personas de la Trinidad, ¿vale? La soberanía de Dios no solo Dios Padre, sino decimos que todos los atributos, todo lo que estamos hablando, como es un solo Dios, se aplica a las tres personas. El diccionario español define soberano de la siguiente manera: que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, elevado, excelente, no superado. Repito, la soberanía de Dios es cuando cantamos o cuando escuchas decir que Dios es soberano, y es importante que este concepto lo entiendas muy bien, porque muchas mentiras del enemigo, como esto del yin y el yang, o creerte que estás a merced del poder del enemigo muchas veces y que Dios a ver si de alguna manera puede... No, es muy importante que estos conceptos, por eso lo estamos dando, para que sea esta base de que hablábamos, que nos sirva para entender cómo funciona realmente el mundo espiritual y para que el enemigo no nos gane ventaja. Dios es soberano sobre todos. Todos nos movemos en Él. Todo sucede como Dios permite y aprueba que suceda. Él tiene el control absoluto de los tiempos y de las oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no existe nada que le pille a Dios, como dicen los americanos, rascándose la cabeza, ¿no? Como diciendo, anda, esto no me lo voy a venir, ¿ahora qué hago? O sea, nada puede sorprender a Dios. Todo sucede con el consentimiento y con la aprobación de Dios. Ahora explicaré quizás algunas preguntas que te surjan en relación a esto. Déjame que termine de leer y ahora termino apuntillando algunas preguntas que quizás puedan surgir. Esto quiere decir que aunque Dios le ha dado libertad al ser humano para tomar sus propias decisiones, la suma de todas ellas forma parte del conocimiento previo de Dios. Y en base a ese conocimiento, el soberano
ha diseñado un plan global para que nada ni nadie pueda perturbar o cambiarlo. Sea lo que sea que ocurra, lo que sea, todo formará parte del diseño y del conocimiento previo de Dios. Esto es soberanía. Todo esto sucederá sin quebrantar la voluntad personal del ser humano. Ahora voy a explicar esto mejor. Aún siendo soberano y teniendo el poder para hacerlo, Él no fuerza a nadie a seguirle. Él ordena, Él pone límites, Él ordena, Él pone los límites, ya están puestos. Él aconseja y ahora deja a los hombres que tomen sus propias decisiones. Él ha puesto las reglas, ya están aquí. Pero ahora tú y yo somos libres de hacer lo que queramos. En virtud de esta libertad, todos vamos a ser juzgados por Él. Todo ser humano va a ser juzgado por Dios. Se va a sentar un día delante de Dios y va a dar cuentas de su vida. Vamos a dar cuenta de nuestros actos y de nuestras decisiones. Sea como fuere, debemos entender y descansar en el hecho de que todo lo que sucede está dentro del plan de Dios y de su soberanía. Si tú me dices, bueno, Alejandro, entonces, si Dios lo sabe todo, ¿qué pinto yo aquí? ¿Cuál es mi libertad? ¿No? Realmente es como si Dios jugara con ventaja. Él me va a forzar a hacer cosas que yo no quiero. O quizás puedas cuestionar el libre albedrío. Pero no funciona así. Lo que estamos hablando aquí es que Dios es soberano. Y Él sabe ya lo que tú vas a hacer. Él ya sabe la decisión que vas a tomar, pero la decisión la tomas tú. Y Él, en ese enorme conocimiento del que hablábamos antes, un ser que es capaz de estar en todas las partes, en todas las eras, que lo puede todo y que lo sabe todo, imagínate de qué ser hablamos. Él, sabiendo, tiene la capacidad de sumar todas las decisiones que tomamos libremente. Él sabe el resultado y Él tiene el control de los tiempos. Por eso existe la profecía. Por eso aquí está escrito ya lo que va a pasar. Por eso te pueden dar una palabra profética personal de algo de tu futuro, porque Dios ya ha estado allí. Dios sabe todo. Está muy de moda ahora en el mundo Marvel o del multiverso, ¿no? Dios sabe todo. Él sabe todas las decisiones, la suma de todas ellas, pero nada pasa sin que Él lo apruebe y lo consienta. Él da libertad al ser humano para moverse, pero Él sabe las decisiones, dónde nos van a llevar, y Él está en control de las circunstancias. Tú me puedes decir, bueno, pues entonces yo no me considero que soy libre. Haz la prueba. ¿Puedes levantar la mano? Sí. ¿Puedes no hacerlo? Sí. Yo ahora mismo voy a decidir tocar una palma. ¿Por qué? Se me acaba de ocurrir chasquear un dedo. Haz la prueba ahí donde estás. Puedes dejar este vídeo, pausarlo, ir al servicio, dejar de verlo. Puedes tocarte la cabeza. ¿Quién está tomando esas decisiones? Tú. Todo lo que haces en la vida lo decides tú, pero todo lo sabe Dios. Y todo es con el consentimiento y la aprobación de Dios. Por eso, una de las cosas que nos transmite esta información es que debes descansar en el poderoso hecho de que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Ahora más que nunca parece que el mundo se va a la borda, se está destruyendo solo, se está volviendo loco. Pero siempre descansa en esta realidad. Dios es el soberano. Dios lo tiene todo bajo control. No hay nada que se le escape, no hay ningún político que se le escape, no hay ninguna decisión de una nación que diga, wow, me ha roto mis planes. No, Él sabe ya de antemano. Los que se van a rendir, los que no se van a rendir, los que se van a seguir obstinándose en ciertas cosas, los que van a cambiar de opinión, Él lo sabe y Él lo tiene todo bajo control. Pero aún así, en la libertad de cada persona que Dios ya conoce, sabiendo lo que cada uno de nosotros vamos a decidir, Él ya ha escrito el final y todo se va a sujetar a su plan. Todo va a terminar cuando Dios diga que se termine. Para aquellos que tenéis miedo a la muerte, tu vida depende de Dios. Dice la palabra de Dios que la vida del ser humano solo depende de Dios. El enemigo no te la puede quitar. Solo Dios decide el principio y el final, porque Él es el soberano. Acordaros que cuando Satanás quiso hacerle daño a Job, ¿qué hizo?
Le tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios le concedió con límites. Él pone límites. Eso está escrito en la Biblia para que entendamos un poco cómo funciona la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Así que descansa en que todo lo que te sucede, todo lo que pasa en el mundo, la locura más grande, lo que tú creas que se te escapa de las manos en tu familia, en tu situación personal, lo que tú veas como algo que se está saliendo completamente de control, como un terremoto, como algo que está reventando tu vida por dentro, como si fuera una explosión interna. Siempre recuerda esto, Dios está en absoluto control. Nada se escapa a su control. Por eso estudiamos la soberanía, para que descanses, para que confíes y para que entiendas que Él está en el trono, que Él es el Ser Supremo, que nada le coge por sorpresa, que todo ya está escrito, que por eso se te puede dar una palabra profética, porque Dios sabe tu futuro, porque Dios sabe toda la suma de las decisiones y Él ya ha visto esa película. Así que descansa, confía y aprende lo que es la soberanía de Dios. No hay dos fuerzas iguales. Está Dios, es el único, el más fuerte, el que lo controla todo y después todo lo demás. Descansa en eso. Bien, vamos a ver las preguntas para terminar. Dice, ¿por qué decimos que Dios Padre es la primera persona de la Trinidad? Recuerda que podéis hacer estas preguntas, mandarlas al correo que sale al final del vídeo y las iremos corrigiendo y contestando en la medida de lo posible. Segunda pregunta, explica 3 atributos de Dios y apoya tu explicación con un versículo. Y la última pregunta, resume con tus propias palabras qué has entendido por la soberanía de Dios. Pues muy bien, hasta aquí la lección de hoy. Para el siguiente capítulo vamos a ver la segunda persona de la Trinidad, que sería Dios Hijo, o sea, Jesucristo. Vamos a ver la humanidad y la divinidad de Jesús. Vamos a ver los nombres de Dios Hijo. Y vamos a ver también por qué tenía Jesús que hacerse hombre, por qué tuvo que encarnarse. Pero esto ya será, si Dios quiere, en el siguiente capítulo. Muchas gracias por seguirnos. Espero que esté siendo de bendición este material. Agradecemos tus comentarios. Puedes seguir poniendo lo que te apetezca ahí y si tienes alguna duda, ponlo y con gusto la resolveremos. Un abrazo y que Dios te bendiga.